Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia y sus principios fundamentales. En el camino de la salvación de cada persona, la Iglesia se preocupa por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito material y social. Por ello, desarrolla una brújula, una doctrina social que forme las conciencias y ayude a vivir según el Evangelio y la propia naturaleza humana. Es importante considerar qué es la doctrina social de la Iglesia y comprender para evitar los errores que algunos políticos han cometido comparándola con el socialismo y el comunismo, lo cual es un grave error. Para el desarrollo de esta breve exposición les propongo 5 puntos. El primero, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Segundo, ¿dónde se explica qué es el desarrollo histórico? Tercero, ¿es la doctrina social de la Iglesia una especie de política o ideología? Cuarto, ¿por qué la Iglesia opina en temas sociales? Quinto, principios de la doctrina social de la Iglesia. Con esta doctrina, la Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. Precisamente es lo que nos dice el Compendio Doctrina Social de la Iglesia en el número 81. La Iglesia tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Esto nos lo dice la encíclica Caritas in Veritate en el número 9. Ahora bien, abordemos el primer punto mencionado al inicio, titulado ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social es el anuncio de fe que hace el magisterio ante las realidades sociales, recogida en un compendio. Esa defensa se traduce en indicaciones, consejos y exhortaciones por las que la Iglesia anima a los cristianos a ser ciudadanos responsables. De hecho, no existe unanimidad acerca de la realidad que se designa como doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II, en la que es la definición más precisa que ha dado el magisterio, dice que es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Y esto lo ha hecho en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, en el número 41. El único objetivo de la Iglesia es ayudar al hombre en el camino de salvación. Precisamente lo que nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 69. Esta es su única misión y también la razón por la que la Iglesia tiene el derecho y el deber de desarrollar una doctrina social que forme las conciencias de los hombres y les ayude a vivir según el Evangelio y la propia naturaleza humana. Un cristiano coherente dirige todos los aspectos de su vida hacia Dios, viviendo según su designio salvífico. La Iglesia acompaña a los cristianos en esta tarea. Esto incluye dimensiones de la vida humana y de la cultura como la economía y el trabajo, pasando por la comunicación y la política, hasta temas como la comunidad internacional y las relaciones entre las culturas y los pueblos. La caridad es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. En esta perspectiva, la caridad se convierte en caridad social y política. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Vamos al punto número 2. ¿Dónde se explica la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia nace con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el Papa León XIII,
de las cosas nuevas. El Papa, que estaba muy preocupado por la cuestión obrera, por la injusticia, por la explotación, es decir, la situación de muchos trabajadores pobres del campo que ahora vivían miserablemente en las ciudades. A partir de ese momento, las enseñanzas sociales que existían desde el principio del cristianismo se ordenan de manera sistemática. Las cartas sociales de los pontífices tendrán la Rerum Novarum como referencia. Entre las muchas encíclicas sociales destacan, además de la Rerum Novarum, las de San Juan Pablo II, Laborem Exercens, 90 años desde la Rerum Novarum, Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, 100 años desde la Rerum Novarum. Recientemente el Papa Francisco se ha dirigido a los cristianos con dos encíclicas de tema social, Laudato Si en 2015 y Fratelli Tutti en 2020, con el objeto de facilitar una búsqueda temática de los contenidos. En los últimos años escribió un compendio de la doctrina social de la Iglesia que puede servir como punto de referencia. Vamos al número 3. La doctrina social de la Iglesia es una especie de política o de ideología. No. Su competencia no se extiende a las cuestiones técnicas ni propone sistemas de organización social que no pertenecen a su misión. Esta se limita al ámbito moral y evangélico. Además, esa función no la realiza en base a un poder coercitivo propio del Estado, ni sirviéndose del brazo secular, es decir, usando instituciones civiles que actúen según sus dictados, ejerciendo de este modo para su influencia en la sociedad. La ejerce mediante un poder de convicción que respeta la laicidad de la vida pública. Por consiguiente, la enseñanza social del magisterio no obstaculiza la autonomía de las realidades terrenas, más bien las interpreta para examinar su adecuación al espíritu evangélico y orientar la conducta cristiana. Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones, como bien lo dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes número 76 de Concilio Vaticano II, que quiere decir gozos y esperanzas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2420. Pensemos un poco a este respecto. Esto trae consigo una visión más honda de la Iglesia, como comunidad formada por todos los fieles, de modo que todos somos solidarios de una misma misión, que cada uno debe realizar según sus circunstancias personales. Los laicos, gracias a los impulsos del Espíritu Santo, son cada vez más conscientes de ser Iglesia, de tener una misión específica, sublime y necesaria, puesto que ha sido querida por Dios, y saben que esa misión depende de su misma condición de cristianos, no necesariamente de un mandato de la jerarquía, aunque es evidente que deberán realizarla en unión con la jerarquía eclesiástica y según las enseñanzas del magisterio. Jamás probablemente nos habremos preguntado o habremos preguntado a alguno de los que se nos han acercado sobre lo que se piensa
en política. Probablemente algunos que son muy allegados a servicios pastorales habrán dicho que no, ese es su interés. Pero es importante considerar que con esta norma de conducta, una realidad que está muy metida en la entraña de la iglesia, al que con la gracia y la misericordia divina, los laicos se han dedicado completamente al servicio de la misma para servir a los hermanos más alejados, para servir en aquellos ministerios en los que la iglesia sale al encuentro del hombre. Es importante decir que los fieles laicos deben involucrarse en las actividades sociales, ya que precisamente con este ejercicio de anuncio del Evangelio en aquellas realidades hacen presente a Cristo. Y el Papa Francisco ha mencionado recientemente en una de sus catequesis que es importante que los laicos se ensucien las manos actuando en la pastoral social y sobre todo involucrándose en temas sociales, porque ahí la iglesia, por medio de los laicos, realizará un bien y realizará también la presencia de Cristo Pastor, que sale al encuentro de todos. Los invito a que analicemos el cuarto punto, titulado ¿Por qué la iglesia opina en temas sociales? La salvación obrada por Cristo y consecuentemente la misión de la iglesia alcanza al hombre en toda su integridad, incluido el ámbito social. De hecho, el cristianismo no puede ser restringido a meras devociones, sino que es antes un modo de vivir en sociedad. El Papa Benedicto XVI afirma que la doctrina social de la iglesia responde a la dinámica de la caridad recibida y ofrecida, y resume su función como el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad, en Caritas in Veritate, en el número 5. El Papa Francisco explica la razón por la cual la Iglesia expresa su parecer en los asuntos que afectan a la comunidad mundial, y esto lo ha dicho en el discurso al cuerpo diplomático el 7 de enero de 2019, diciendo que es la misión espiritual que Jesucristo dirigió a San Pedro y sus sucesores, al que impulsa al pontífice y a la Santa Sede a preocuparse por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito material y social, y aclara que la Santa Sede no busca interferir en la vida de los estados, sino que observa las problemáticas que afectan a la humanidad para ponerse al servicio del bien de todo ser humano y trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. Por este motivo, la Iglesia no puede quedar al margen de las realidades humanas e interviene con su doctrina para iluminar distintos aspectos de la sociedad. La Iglesia, desde su experiencia por el contacto con la gente y los pueblos, y desde su doctrina de fe, apoyada en una profunda reflexión, es un gran interlocutor para defender y dar voz a los más débiles, a las naciones pobres y al planeta amenazado por la crisis ecológica. Vamos al punto 5, principios de la doctrina social de la Iglesia. Esta preocupación de la Iglesia se concreta en valores que sirven de base para la actuación social. Todos ellos tienen base evangélica y están de acuerdo con la naturaleza humana que la Iglesia asume y defiende, buscando llevarla a la plenitud por la redención obrada por Cristo. Estos valores son, voy a mencionar 8 valores. Y el primero de ellos, la dignidad de la persona humana. La vida humana es sagrada porque viene de Dios y su dignidad inviolable, independientemente de la edad, el estado de salud, la riqueza o la condición social. Cada persona tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Además, una vida digna conlleva paz, que en muchas ocasiones se ve amenazada por la guerra y la violencia. Segundo aspecto o segundo valor, familia y comunidad. El hombre es un ser social por naturaleza
y tiene derecho a crecer en comunidad. El matrimonio y la familia son la base de la sociedad, ya que en los comienzos de la iglesia, la familia era considerada iglesia doméstica. Así lo apunta Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, término que se recuperó precisamente en Concilio Vaticano II y que San Juan Pablo II extendió. Todas las personas tienen derecho a participar en la sociedad. Tercer valor, derechos y deberes. Todas las personas tienen derechos que hacer valer y deberes que cumplir, tanto a nivel individual como familiar y social. De hecho, el Estado debe garantizar estos valores y derechos sociales, en particular de los trabajadores. La economía está al servicio de las personas, no al revés. Los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno, seguro y bien remunerado. Cuarto valor, opción preferencial por los pobres y vulnerables, como bien lo apuntaba la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Puebla. Jesús nos enseñó que los más vulnerables en una sociedad tienen un lugar privilegiado en su reino. Es un deber de justicia ayudar a todos a luchar contra la pobreza y las situaciones de riesgo, algo que el Papa Francisco ha recalcado desde el inicio de su pontificado. Quinto valor, bien común. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, como lo expresa Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, en el número 26. Sexto valor, solidaridad. La Iglesia promueve la paz y la justicia por encima de diferencias de raza, nación, religión, etc. Hay una sola familia humana que todos somos responsables de cuidar. Séptimo valor, subsidiariedad. El Estado debe permitir a las asociaciones inferiores resolver aquellos asuntos y cuidados de menor importancia en los cuales, por lo demás, perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia. Octavo valor, cuidado de la creación. Dios puso al hombre al frente de las realidades terrenas para dominarlas y cuidarlas, manifestando en el respeto a otras criaturas el respeto debido al Creador. La crisis medioambiental tiene dimensiones morales. Ahora bien, hagamos un poco de reflexión a esto que hemos mencionado. La Iglesia es, por tanto, inseparablemente humana y divina. Es sociedad divina por su origen, sobrenatural por su fin y por los medios que próximamente se ordenan a ese fin. Pero en cuanto se compone de hombres, es una comunidad humana, como bien decía el Papa León XIII en la encíclica Satis Cognitum. Vive y actúa en el mundo, pero su fin y su fuerza no están en la tierra, sino en el cielo. Este y no otro es el fin de la Iglesia, la salvación de las almas, una a una. Querer alcanzar la santidad a pesar de los errores y de las miserias personales que durarán mientras vivamos, significa esforzarse con la gracia de Dios en vivir la caridad, plenitud de la ley y vínculo de la perfección. La caridad no es algo abstracto, quiere decir entrega real y total al servicio de Dios y de todos los hombres, de ese Dios que nos habla en el silencio de la oración y en el rumor del mundo, de esos hombres cuya existencia se entrecruza con la nuestra. Viviendo la caridad, el amor, se viven todas las virtudes humanas y sobrenaturales del cristiano que forman una unidad y que no se pueden reducir a enumeraciones exhaustivas. La caridad exige que se viva la justicia, la solidaridad, la responsabilidad familiar y social, la pobreza, la alegría, la castidad, la amistad. No hay más que una raza en la tierra, la raza de los hijos de Dios. Todos hemos de hablar la misma lengua, la que nos enseña nuestro Padre que está en los cielos, la lengua del diálogo de Jesús con su Padre, la lengua que se habla con el corazón y con la cabeza, la que empleamos ahora en nuestra oración, la lengua de las almas contemplativas, la de los hombres que son espirituales, porque se han dado cuenta de su filiación divina, una lengua que se manifiesta
en mil mociones de la voluntad, en luces claras del entendimiento, en afectos del corazón, en decisiones de vida recta, de bien, de contento, de paz. La universidad no debe formar hombres que luego consuman egoístamente los beneficios alcanzados con sus estudios. Debe prepararles para una tarea de generosa ayuda al prójimo, de fraternidad cristiana. Muchas veces esta solidaridad se queda en manifestaciones orales o escritas, cuando no en algaradas estériles o dañosas. La solidaridad debe orientarse a las obras de servicio, de bien, de caridad, y por lo tanto debe construirse de esta manera el reino de Dios en el día a día, en aquellas realidades donde existe el egoísmo y donde Dios no se hace presente. Ahí debemos hacer presente a Dios con nuestra palabra, actitudes, ejemplo de vida. Es hora de que los cristianos digamos muy alto que el trabajo es un don de Dios y que no tiene ningún sentido dividir a los hombres en diversas categorías según los tipos de trabajo, considerando unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad, es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda humanidad. Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Es Cristo que pasa por nuestra vida y nos invita a seguirle. Mis hermanos, hasta aquí esta reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.